No sé ustedes, pero yo personalmente le tengo mucho respeto al agua. De hecho, llegué a tener muy malas experiencias con el mar e incluso con ríos, y la sensación de ver el mar en descontrol y no poder hacer nada más que huir es completamente aterradora. Casos como lo que vemos en pantalla son bastante comunes en China. Muchas veces, las represas no pueden controlar el agua que se eleva y termina chocando con tanta fuerza en las paredes que terminan destrozándolo todo. El agua que logra desbordarse por las represas casi siempre termina extendiéndose por varios kilómetros y acaba arrastrando con todo lo que encuentra a su paso. Está de más decir que los daños en las estructuras cercanas terminan valiendo miles y miles de dólares para su nueva reconstrucción. En estos vídeos que te estoy mostrando en pantalla podemos ver diferentes represas que fueron destruidas o desbordadas. Entre ellas está la represa de Mongolia, la cual colapsó tras unas fuertes lluvias torrenciales. Esas lluvias fueron tan fuertes que causaron grandes y terribles inundaciones. Debido a la gran cantidad de agua, muchos habitantes tuvieron que evacuar sus hogares de manera inmediata, pero gracias a la respuesta de las autoridades no hubo daños más graves ni vidas perdidas. El daño en las tierras simplemente se redujo a ser visible y muy costoso. El año 2018 no fue el mejor para los habitantes del puerto de Valdivia, Colombia, ya que en mayo el gobierno declaró una calamidad pública debido a que su presa estaba al borde del colapso. La presa aún se encontraba en construcción y de pronto una fuerte correntada de agua producto de una inundación cayó sobre las paredes de la presa, causando que ésta estuviera al borde del colapso. Muchos afirman que fue por una mala construcción, ya que la presa se supone que debe estar diseñada para este tipo de situaciones. Sin embargo, parece que en la construcción se tapó la salida de desfogue de agua y esto causó que la alta presión no tuviera por dónde salir y finalmente terminara por explotar y romper la presa. Esto causó que muchos habitantes tuvieran que evacuar rápidamente la zona. Es más, muchas comunidades rurales tuvieron que ser empujadas más allá de la civilización para poder encontrar refugio, además de que muchos hogares, escuelas y otras edificaciones fueron completamente destruidas. En el 2017, en Kiev, Ucrania, un día como cualquiera la tierra empezó a temblar repentinamente. Una tubería debajo de la superficie explotó, causando que inmensos chorros de aguas salieran por todas partes. Tras este suceso, los daños fueron muy sorprendentes. Muchos coches fueron cubiertos de escombro debido a la explosión, así como numerosos locales se quedaron sin ventanas, y ni hablar de las calles que fueron inundadas de agua y cubiertas de escombros. Nadie supo realmente qué fue lo que causó esta explosión hasta un tiempo después. Algunas personas dicen que oficiales locales se encontraban haciendo reparaciones en las tuberías antiguas y un cambio abrupto de presión causó que las tuberías explotaran al retener tanta agua. La verdad es que las imágenes que se lograron captar son absolutamente increíbles. La presión de agua que se visualiza es aterradora y lo único bueno que podemos rescatar de este incidente es que nadie salió herido. Las inundaciones repentinas no son nada nuevo para los habitantes de Marruecos. Sin embargo, eso no hace que sean menos devastadoras. En el 2014 al sur de Marruecos, muchas personas desaparecieron y varias fallecieron a causa de estas inundaciones. Muchas calles fueron destruidas, hogares enteros fueron arrastrados por estas fuertes corrientes de agua e incluso muchas personas tuvieron la mala suerte de quedar atrapadas en sus vehículos mientras veían a sus seres queridos ser arrastrados por el agua. Un caso similar ocurrió hace poco en el 2021, el cual acabó inundándolo todo. Cabe mencionar que las vidas que se llevó en esa ocasión fueron por los mismos motivos que en el anterior del 2014. Los tsunamis o maremotos son eventos complejos que traen olas gigantes de gran energía y de tamaño radical. A diferencia de las olas normales que son producidas por el viento, las mareas o generadas simplemente por la atracción gravitatoria del Sol y la Luna, los tsunamis son generados por el desplazamiento del agua. Es frecuente que un tsunami al viajar a grandes distancias disminuya la altura de sus olas. Sin embargo, siempre mantendrá su fuerza y terminará arrasando con todo lo que se encuentra a su paso. Como ejemplo tenemos un tsunami catastrófico que ocurrió en el 2004. Este tsunami fue causado por un terremoto en el Océano Índico. Ese movimiento sísmico también es conocido como el terremoto de Sumatra. Este increíble terremoto fue submarino y ocurrió exactamente el 25 de diciembre, justo el día de Navidad, y fue el responsable de una serie de tsunamis a lo largo de toda la costa,
acabando con muchas personas que se encontraban en sus casas descansando después del festín de Nochebuena. Este increíble tsunami terminó inundando comunidades del sur y fue capaz de llegar hasta el sudoeste de Asia. Este desastre ambiental ocurrió el 25 de enero del 2019 en el municipio de Brumadinho, al sur de Brasil. Esta represa brasileña se derrumbó causando que una cantidad inmensa de aguas residuales tóxicas cayeran sobre la propia ciudad. El desastre golpeó al área administrativa de esta represa, dejando varios fallecidos. La presa se derrumbó casi a la hora del almuerzo y todo ocurrió sin previo aviso. Aquellas personas que lograron sobrevivir cuentan que escucharon un fuerte sonido como si de un terremoto se tratara y tuvieron que correr hacia las colinas cercanas para poder salvar las vidas. La verdad es que no es la primera vez que la empresa responsable de esta presa causa un desastre, ya que en el noviembre de 2015 le ocurrió exactamente lo mismo. Una de sus presas colapsó en la ciudad de Mariana, a solo 120 kilómetros de Brumadinho. Este incidente también fue bastante grave y se llevó la vida de 19 personas, además de ser el responsable directo de la devastación de 2 pueblos cercanos. En abril del 2011, una serie de ciudades fueron afectadas a causa de unas tormentas que golpearon la cuenca del río Mississippi, produciendo así alguna serie de precipitaciones. Algunas de las áreas afectadas fueron Illinois, Kentucky, Missouri y Arkansas, entre otras. Muchas personas perdieron la vida y cientos de hogares fueron evacuados. Estas inundaciones excedieron los récords históricos de muchos lugares y se llegaron a abrir vertederos y lugares inundados con más de 9 metros de agua. Fueron días trágicos que muchos aún recordarán. En las imágenes se puede apreciar las casas completamente inundadas como la corriente de agua que fluye por las calles y autopistas. Es sorprendente ver cómo incluso los coches se encuentran completamente inundados. Creo que lo que más me perturba de todo es ver los carteles completamente tapados, ya que normalmente son bastante altos, además de observar las calles que parecieran un gran pantano. En febrero del 2017, unas fuertes lluvias dañaron la represa de Oroville, causando que esta presentara un fallo terrible que llevó a que se evacuaran a más de 180.000 personas que vivían a lo largo del río Feeder. Debido al daño, el Departamento de Recursos Hídricos tuvo que intervenir deteniendo el flujo inmenso de agua por medio del aliviadero de emergencia. Esto sirvió para ganar tiempo y evitar que la tragedia se extendiera aún más de lo que ya estaba prevista. Y es que las lluvias lograron elevar el nivel del lago tanto que el aliviadero de emergencia parecía que no iba a ser suficiente. A medida que el agua empezó a elevarse, esto empezó a amenazar con colapsar la presa, la cual inundaría toda vivienda río abajo. Gracias a Dios, no se provocó ningún derrumbe, pero sí se dañó mucho el aliviadero de emergencia, dejando un gasto económico de reparación completamente brutal. Por todos es sabido que Australia tiene muchos desastres naturales. Sin embargo, las inundaciones son desastres que ocurren muy poco. Al principio del 2021, la costa este de Australia fue golpeada por lluvias torrenciales como nunca antes se había visto. Esto llegó a tal punto que muchas personas tuvieron que ser evacuadas de emergencia. La tormenta fue tan fuerte que muchas zonas fueron declaradas zonas inhabitables, e incluso el primer ministro de Australia declaró que nunca un estado de Australia había sido golpeado por lluvias de tal magnitud. Y peor aún, ocurrió todo en medio de una pandemia. Muchos lagos y ríos se desbordaron y muchas áreas parecían estar en medio del océano. El primer ministro de Australia dijo: logramos detectar el desastre a tiempo y conseguimos mandar a más de 7.000 servicios de rescate, y gracias a esos valientes hombres y mujeres y a la efectividad de su trabajo, ninguna vida se perdió. Y sí, muchas personas después de este incidente simplemente se quedaron sin hogar, sin bienes, sin recursos, y muchos tuvieron que empezar de cero en otro lugar, pero al menos estaban vivos, y creo que en este tipo de situaciones es lo más importante. Hay una frase hermosa que me gusta bastante y creo que sirve para este tipo de ocasiones en las que parece que el mundo nos odia y se nos derrumba la vida. Dice lo siguiente: mientras que haya vida, habrá esperanza. Considero que por más desastres que vivamos, mientras sigamos vivos, podremos darle solución. El 9 de octubre de 1963, rocas inmensas cayeron del monte Toc entre Veneto y Venecia en la presa Bajont, y esto causó enormes olas. La presa era considerada una de las más grandes de esa época. Esta presa no recibió daños severos. Sin embargo, las inundaciones destruyeron muchos pueblos en el valle y acabaron con la vida de más de 2.000 personas. La amenaza a la vida humana y los factores ambientales habían sido ignorados previamente, y el desastre causó disputas políticas. Los periódicos describían el evento como natural e inevitable.
Pero a pesar de que la presa había resistido el impacto de las rocas, muchos decían que este había sido un error humano que pudo haberse evitado. De hecho, un caso similar ocurrió en 1960, al poco tiempo de haber finalizado la presa. Aquí hubo pequeños derrumbes en la construcción y esto hizo que muchas personas tuvieran miedo de que esto colapsara. Fue gracias a la rápida reacción de los propietarios que se pudo arreglar la presa y evitar una tragedia. Durante la crisis que hemos vivido en el año 2020, 2 represas sufrieron roturas después de varios días de fuertes lluvias y causaron inundaciones masivas por las que se evacuaron a más de 10.000 personas en el estado de Michigan. El NWS emitió una alerta de inundación repentina para todos a lo largo del río Tittabawassee. Después de las rupturas en la presa de Endelville y Midland y la presa de Sanford, la gobernadora anunció estado de emergencia para todos los estados. Muchos refugios abrieron, recibiendo a todas las personas evacuadas de sus hogares, incluyendo Midland, quien se anticipó y logró evacuar rápidamente a las personas, evitando una tragedia enorme. Gracias a Dios, las aguas se estaban calmando rápidamente, y literalmente se puede decir que lo ocurrido era algo que nunca antes se había visto en esta zona. Ahora vamos a remontarnos al 17 de agosto del 2009. Ese día, muchas personas perdieron su vida cuando una turbina en la central hidroeléctrica rusa falló. El fallo causó una gran inundación en la sala de turbinas y todas menos una de ellas resultaron dañadas tras el incidente. Gran parte del suministro del área local se perdió, provocando cortes de energía generalizadas. Este desastre ocurrió debido a que las turbinas utilizadas en esta planta tenían estrechas ventanas. El problema de tener estrechas ventanas es que al ser golpeadas constantemente por fuertes presiones de agua, estas terminaron vibrando y aquellas vibraciones causarían que las turbinas se desgastaran antes de tiempo, y se cree que esto fue el causante de la explosión que hubo el 17 de agosto del 2009. Ya un tiempo atrás se habían reportado el desgaste de estas turbinas. Es más, ya habían tenido problemas debido a estas causas, por lo que se enviaron a hombres especializados para arreglar incontables grietas causadas por las vibraciones, pero todo apunta a que uno de esos arreglos no se hizo correctamente, causando el grave incidente. A finales del 2016 en Rusia, una inmensa tubería con agua hirviendo que provenía de un centro de sistemas de calentamiento explotó, abriendo un inmenso hueco, y esto causó que 2 coches cayeran en él. Gracias a Dios, no había personas en los respectivos coches, ya que el agua estaba tan hirviendo que de lo contrario las personas no hubieran sobrevivido. Esos coches no pudieron ser extraídos hasta que cerraron el agua. Un tiempo atrás también ocurrió algo parecido, pero esta vez no fue igual, ya que en esa ocasión dentro de los coches sí que se encontraban 2 hombres. Otro caso ocurrió a finales del 2019 en Penza, Rusia. 2 coches con pasajeros a bordo se hundieron en un hoyo con agua hirviendo. Lamentablemente, fueron quemados vivos. Este desastre ocurrió el 14 de diciembre de 1963 al sur de Los Ángeles. La presa que contenía el embalse de Baldwin Hills sufrió un fallo fatal que terminó inundando rápidamente a todos los vecindarios que la rodeaban. Todo empezó con signos de fallos en el revestimiento, seguido de una fuga de agua a través de la presa. Después de unas horas, la presa simplemente se rompió, soltando de esa forma miles de galones de agua. Este incidente causó 5 muertes y destruyó muchos hogares, y por suerte no llegó a más gracias a la rápida ayuda de los equipos de rescate, los cuales fueron enviados al instante. Este depósito había sido construido entre 1947 y 1951, directamente sobre una línea de fallo activa en el momento. El lugar era considerado inestable para una presa. Sin embargo, estos habían sido ignorados durante la planificación, ya que obviamente aquí había mucho dinero de por medio. El vídeo que estamos viendo en pantalla fue uno de los 62 colapsos que han sufrido las represas chinas desde que comenzaron a crearlas. En agosto de 1975, la falla de la presa de Menqiao en Henan creó la tercera inundación más mortal de la historia, afectando a toda la población china e inundando más de 30 ciudades, colapsando todo a su paso y llevándose miles de vidas. Este desastre se llevó a cabo durante la Revolución Cultural China. El gobierno ocultó este incidente hasta 1990, cuando decidieron publicar un libro llamado Las grandes inundaciones de la historia china. Este libro reveló información sobre ese incidente por primera vez al público. El colapso de Menqiao fue considerado en el 2005 el número 1 entre las 10 catástrofes tecnológicas principales del mundo, superando así el desastre nuclear de Chernóbil. Todas las presas que colapsaron en este desastre fueron construidas por la Unión Soviética y China. Es más, China era la encargada de las represas de agua,
considerando que tenían la capacidad tecnológica de crearlas y poder mantenerlas. Sin embargo, y como hemos visto, sus presas fallaron. Creo que pasaron por alto sus capacidades de prevenir inundaciones. En febrero del 2020, un tubo principal de agua se rompió en Houston, Texas. El agua se desplazó a lo largo de todas las calles y muchas personas tuvieron que salir de sus vehículos para sentarse encima y que el agua no terminara ahogándolos. El incidente fue tan grave que para la protección de la ciudad muchas calles se cerraron. El alcalde de la ciudad mencionó que el causante de este incidente fue una tubería vieja que tenía más de 25 años y sencillamente no pudo soportarlo más. Además, cabe mencionar que la tubería que explotó era la única que se encargaba de proveer de agua a más de la mitad de la ciudad, lo que significó que muchos hogares se quedaron sin agua. Muchos locales estuvieron fuera de servicio por la falta de agua. Los arreglos duraron más de 8 horas. A pesar de los daños que recibió la ciudad, por suerte no hubo heridos ni tampoco fallecidos. Ahora vamos a Chile, donde ocurrió una gran inundación en marzo del 2015, la cual afectó a varias ciudades del norte grande y el norte chico de Chile. Esto se debió a las raras lluvias que cayeron sobre las áreas del lugar. Muchos ríos se desbordaron provocando muchas inundaciones en dichas zonas. Muchas personas tuvieron que ser albergadas en la región de Atacama y hubo otras que simplemente desaparecieron. Debido a esto, las Fuerzas Armadas se fueron enviadas y además de los bomberos y numerosos grupos de búsqueda y rescate. Las fuertes lluvias que golpearon a Chile tuvieron origen en el paso de un núcleo frío en la altura. Estos tienen la característica de girar en torno a su eje y moverse para luego volver a su posición original. En otras palabras más sencillas, las ventanas de los cielos se abrieron, causando una gran lluvia que podríamos comparar como el diluvio que se menciona en la Biblia, pero de solo un día. Ahora viajaremos al país de la samba, Brasil. Tal parece que una cañería de agua estalló en Brasil y las causas del suceso aún no se conocen, pero lo que podemos asegurar es que fue terrible. Esto ocurrió el 13 de agosto del 2013 y los más afectados fueron los residentes de Río de Janeiro. Ellos se vieron sorprendidos por un torrente de agua que se elevó a más de 18 metros de altura. La realidad es que nadie sabía qué era lo que estaba pasando, pero la fuerza del agua llegó a ser tan fuerte que llegó a destruir hogares y vehículos. Lo más impactante de todo es que ocurrió mientras muchos habitantes aún dormían, los cuales fueron despertados por los ruidos que se producían en el exterior. Los habitantes de Nigeria y las naciones más pobladas de África están acostumbrados a las inundaciones anuales que siempre envuelven la ciudad costera durante los meses de marzo a noviembre. Sin embargo, en julio del 2021, la isla de Lagos, más específicamente en su zona comercial, sufrió inundaciones como nunca antes se había visto en la historia. De hecho, muchos de los habitantes creen que estos incidentes van empeorando con el paso de los años y creen que es por el calentamiento global. Esta gran inundación destrozó vehículos y múltiples hogares. La fuente de energía fue cortada para evitar que las personas se electrocutaran, ya que las calles de la ciudad estaban repletas de cables caídos. Lamentablemente, todos los habitantes tuvieron que ser reubicados debido a la gravedad de los daños. Y bueno, es algo que siempre se tiene que hacer después de que ocurren estas inundaciones, ya que la probabilidad de que vuelva a ocurrir en la misma zona aumenta considerablemente. La inundación de Boscastle se llevó a cabo el 16 de agosto del 2004 en las aldeas de Boscastle y Crackton-on-Hivern, en Inglaterra. Las inundaciones fueron causadas por las lluvias excepcionales que hubieron en ese lugar. Muchas de las aldeas sufrieron daños significativos y se dice que fueron de las peores inundaciones en la memoria local. Tras los estudios realizados, se dijo que este incidente se encontraba entre las inundaciones más extremas jamás experimentadas en Gran Bretaña. Es más, el flujo alcanzó una gran distancia y al mediodía del 16 de agosto del 2004 ya se habían formado fuertes aguaceros tormentosos en el sureste debido a una perturbación. La última vez que Boscastle tuvo una inundación así de grande fue en el año 1996 a causa del huracán Lily, el cual causó muchos daños y fue el causante de arrebatar la vida de 34 personas. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.